Bienvenidos a El Buffet, un espacio de conversación dirigido por la Asociación Civil Temis. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Fígalo Rivadeneira. Su trayectoria ha transitado por espacios particularmente complejos del derecho y de la vida pública peruana: la academia, el ejercicio profesional y la gestión pública. Ha sido docente, litigante, asesor y exministro de Justicia y Derechos Humanos. Y hoy continúa desarrollando una práctica jurídica vinculada a la resolución de controversias y el análisis estratégico de conflictos. Pero esta conversación no busca únicamente recorrer cargos o hitos profesionales. Nos interesa entender cómo se forma una mirada jurídica cuando el derecho deja de ser solamente teoría y se convierte en una herramienta para enfrentar crisis reales, decisiones difíciles y escenarios donde las consecuencias humanas, políticas e institucionales son inmediatas. Doctor Fígalo, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, quisiera compartir unas palabras iniciales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder dirigirme tanto a la comunidad universitaria como al público que pueden ver estas interesantes entrevistas que están ustedes desarrollando. Para mí es un honor, en realidad, estar con ustedes y poder compartir mis experiencias y ser útil en lo que pueda, ¿no? Y someterme al escrutinio de ustedes en lo que a ustedes les corresponde. Muchas gracias, en realidad. Gracias a usted, doctor. A veces, quienes terminan ocupando espacios de gran responsabilidad pública no comienzan necesariamente pensando en el poder o en la política, sino intentando entender cómo funcionan las personas, las instituciones o incluso los conflictos cotidianos. En su caso en particular, ¿qué fue lo que originalmente lo acercó al derecho y qué aspectos de esa primera intuición siguen presentes hoy? Bueno, en mi caso, mi padre ha sido juez, magistrado de la Corte Suprema, fue también presidente del Tribunal Agrario, fue profesor, es decir, una persona reconocida en el campo del derecho, el derecho procesal. Yo viví en ese entorno, en el entorno del derecho y el entorno de vivir, digamos, como papá a uno que no solamente era profesor, sino era un juez, y un juez de esa, digamos, importancia. Entonces mi primer vínculo, obviamente, con el derecho fue a través de mi padre. ¿Por qué? Porque en esa época, aunque no lo crean, los jueces llevaban incluso los casos a su casa. Es decir, en mi casa había unas habitaciones que estaban llenas de expedientes y mi padre resolvía los expedientes ahí y nosotros jugábamos en ese cuarto rodeados de expedientes y a veces de las preocupaciones de mi padre. Entonces, mi primera experiencia fue precisamente en ese vínculo de la autoridad judicial, resolviendo casos, y aprendí un asunto muy importante a través de esa experiencia digamos, de niño casi. Fue que los papeles no eran solo papeles, que esos expedientes no eran solo papeles, sino que habían familias, personas, problemas, conflictos que estaban representados en esos papeles. Eso me permitió a mí relacionar, digamos, esta cuestión humanística con el derecho. El derecho tenía que servir a la comunidad. Y ahí estaba, sin saberlo, ¿no?, generando esa inquietud por el derecho. En esa misma línea, doctor, que usted señala que el derecho debe servir a la comunidad, dentro de su trayectoria como funcionario público, ¿qué es lo que considera usted que le ocurre a un abogado cuando comprende que sus decisiones no solo se discuten dentro de aulas o expedientes, sino que se discuten a nivel de todo un país y tienen impacto a nivel de todo este espacio? Bueno, cuando uno se enfrenta desde diversos ángulos de la profesión, ¿no?, muchas veces puede ser un abogado litigante que está litigando un caso trascendente, un caso en el que sus posiciones van a ser escuchadas, debatidas y probablemente generen decisiones muy importantes a través de la judicatura. El abogado litigante persuade, pero a veces tiene casos de tal trascendencia que requiere abordajes con suma responsabilidad, claridad y una posición, digamos, ética frente al caso que está abordando. Del mismo modo, los que resuelven o los que diseñan políticas, ¿no?, públicas en relación con el derecho.
Entonces, desde diferentes ámbitos nos podemos ver colocados en esta posición de que nuestras decisiones puedan tener alta trascendencia a la comunidad. Y estamos sujetos, digamos, al escrutinio también y a la vista de toda la comunidad nacional. ¿Qué implica esto? Una gran responsabilidad. Significa que uno tiene que acercarse a la información de manera muy, muy amplia, investigar, estar rodeado de los mejores expertos, conocer diversos ángulos, saber las opiniones de diversos puntos, digamos, de atracción, saber incluso adelantarse a posiciones discrepantes, haber conversado con las posiciones discrepantes, tratar de encontrar consensos, no pensar que la posición original de uno es la única. Normalmente no la es. Cuando se tratan de decisiones que van a tener impacto en lo público, normalmente el pensamiento original de uno no es el que va a terminar siendo el que se va a desplegar, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, una alta elaboración de espacios de conversación, de consenso, de aprendizaje. Y una vez tomada, digamos, esa decisión, saber y tener la fortaleza de llevarlo adelante, aun cuando sepa que van a haber posiciones adversas de las cuales va a tener que enfrentar con fortaleza. En esa misma línea, doctor, muchas veces se enseña que el derecho es un sistema ordenado, coherente, estable. Sin embargo, por lo que usted nos comenta, dentro de la experiencia pública se suele mostrar muchas zonas grises, conflictos que pueden ser institucionales, límites prácticos muy difíciles de resolver. Entonces, después de haber ocupado cargos de alta responsabilidad estatal, ¿cómo cambió su manera de entender la relación entre el derecho y el poder? Bueno, en primer lugar, eh, esta concepción, ¿no?, de la existencia del derecho como límite al poder o como forma, ¿no?, de ejercicio del poder, ¿no?, y esta visión del poder desde la perspectiva de su uso a través del derecho, pero desde su presencia a través de la política, es una, digamos, constante tensión, ¿no? Es una mirada y es una vida en donde uno ve que hay constante tensión, sobre todo en las situaciones más complejas, ¿no?, que se viven en una comunidad. Entonces, esta posición, digamos, que uno adopta a veces en la toma de decisiones, implica sin duda un aprendizaje, ¿no?, en que la norma, ¿no?, o la disposición normativa, el derecho, trasciende a su creación y a su creador. Es decir, el derecho está en constante movimiento y adaptación. Y por otro lado, el poder y la política está tensionándolo, está buscando, ¿no?, la, digamos, diversidad de posiciones frente a la rigidez que aparentemente podría tener el derecho en teoría. Entonces, ese cambio de visión de la dinámica del poder y la dinámica del derecho es, digamos, un aprendizaje muy importante para poder desarrollar los vínculos entre derecho y política, ¿no? Y sí, el tránsito por lo público le da a uno una posición privilegiada en ese sentido. Uno respeta, ¿no?, al derecho como, digamos, ese campo sólido donde uno se puede apoyar, pero además sabe de la posibilidad de las mutaciones que se van a adaptar a la política, a las necesidades e incluso a las luchas y tensiones por lograr mantener o acceder al poder, ¿no? Efectivamente, es un tema que se va aprendiendo con el tiempo y con la experiencia. Desde fuera, muchas veces las trayectorias políticas se observan únicamente desde los resultados, las controversias, pero detrás de esas experiencias también hay un desgaste personal, cierta presión emocional, decisiones difíciles. Entonces, ¿qué aspectos humanos suelen quedar invisibles cuando se habla de ejercer cargos públicos de alta exposición? Uh-huh. En primer lugar, en mi experiencia,
hay un tema o un asunto que suele perderse, ¿no? No hay esa visión, creo, tal vez o no hay ese reconocimiento, que es un trabajo muy intenso. Yo recuerdo, y yo he trabajado muchísimo, ¿no?, en el sector público, tanto en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, ustedes saben, y siempre he estado rodeado de gente que tiene una dedicación enorme. Eso que dicen que, bueno, ya estás trabajando para el Estado, ya seguramente, ¿no? Estás viviendo un momento en donde no dedicas mucho tu tiempo, no te dedicas, no, no hay día, no hay noche, no hay horario, no hay sábado, no hay domingo. En todo momento estás dedicado, digamos, a resolver problemas, a lograr objetivos, ¿no?, a cumplir ciertas políticas, tanto nacionales como internacionales, locales, a través de distritos, etcétera, ¿no? Nacionales, relaciones con el Congreso, relaciones con el Poder Judicial, desde mi perspectiva, ¿no? Tribunal Constitucional, es decir, Fiscalía, hay una vorágine de trabajo constante. Y yo creo que eso es algo invisible. A mí me hubiera gustado, de verdad, y lo pensé en un momento cuando estuve ministro, tener como una cámara ya durante unos días que nos siguiera todo el tiempo trabajando, para que la comunidad se diera cuenta, no solo yo, sino todas las personas que trabajaban en ese momento, cómo estábamos todos los días haciendo cosas, que nos siguiera, ¿no? Bueno, ya reunión tal, bueno, este asunto, el gabinete, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Visitas, digamos, a los locales de Los Alegra, donde se dan charlas sobre cuáles son los derechos, etcétera, ¿no? Y es un trabajo bien intenso. Entonces, yo creo que eso es una parte invisible que hay, ¿no? Que debería ser reconocida. Y hay mucha gente capaz. Muchas veces se dice que las personas, incluso que trabajan en el sector público, no son personas, digamos, que están altamente capacitadas y es lo último que queda. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Yo he encontrado gente, y sé que hay gente sumamente valiosa en el campo del derecho, que está trabajando en el sector público, ya sean jueces, asistentes, relatores, ¿no?, asesores, extraordinarios, ¿no?, extraordinarias personas dedicados a servir. Entonces creo que a veces es un poco ingrato, ¿no?, en ese sentido, pero vale la pena, vale la pena, aun cuando es ingrato, vale mucho la pena. Doctor, y gracias a su experiencia en el sector público, ¿de qué manera considera usted que cambia la forma de litigar o asesorar cuando uno ha conocido el funcionamiento interno del Estado y de sus estructuras de decisión? Es una excelente experiencia, no cabe duda. El relacionamiento con el Estado desde el sector privado es muy intenso, ¿no? Es muy intenso desde el punto de vista administrativo, todo el asunto relacionado con las licencias, las autorizaciones, desde ahí, ¿no? La parte tributaria, que es tan intensa y compleja, ¿no? La realización de derechos, etcétera. Digamos, nuestro relacionamiento con el Estado, en primer lugar, es muy fuerte, constante e intenso. En este país lo es excepcionalmente, aun cuando tenemos, digamos, una comunidad, digamos, laboral que es altamente informal. Esa informalidad también tiene un intenso relacionamiento con el Estado, aun cuando sea informal laboralmente o cuando sea informal tributariamente, ¿no? Sí hay relacionamiento fuerte. Entonces, uno sabe y ya conoce desde sus diferentes niveles cómo es que funciona el Estado, cuáles son sus, digamos, sus limitaciones, cómo es su estructura, cuáles son las oficinas, cómo piensa, o sea, está dentro del planeta del principio de legalidad, ¿no? Y uno ve quiénes son, además, los órganos que pueden tomar decisiones que permitan ajustar incluso la normativa. Yo creo que es trascendental conocer, digamos, al Estado y su funcionamiento y esa experiencia para poder saber cómo dirigir nuestras acciones estratégicas a la hora de atender a nuestros clientes.
Doctor, ¿y le gustaría comentarnos alguna anécdota o algún episodio importante dentro de su trayectoria en el derecho? Ujú. Bueno, una primera, tal vez, es en mi época formativa. En esa época formativa yo tuve una suerte, pero a la vez una presión importante en mi formación, que era, que yo les había comentado, mi padre, ¿no? Juez, presidente del Tribunal Agrario, magistrado de la Corte Suprema, pero además era profesor, y era profesor en la universidad donde yo estudiaba, y fue mi profesor. Yo me acuerdo una anécdota en este peso, ¿no? Que puede haber cuando pues uno tiene un padre que es jurista, profesor, ¿no? Me acuerdo que una vez una profesora me hizo una pregunta en clase y yo me levanté, no sabía bien qué responder, porque en esa época nos levantábamos, por si acaso, de la silla, cuando contestábamos a los profesores, y, y no sabía bien qué responder, y dije, depende. Así comencé a decir, depende. A la pregunta, si esto es así o esto es así, depende. Y la profesora me dice, ¿y usted cree que su padre contestaría depende? Así, de frente nomás me comparó. Y luego esa experiencia que le digo con mi padre como profesor, yo fui su alumno. Su curso comenzaba a las 7:30, como se imaginarán, yo llegaba primerito a la clase porque llegaba con el profesor. Él me llevaba, ¿no? Y él tomaba clase 5 para las 7, tomaba lista para comenzar la clase a las 7. Entonces yo estaba sentado ahí con todas mis ojeras, ¿no? Escuchando la clase del profesor. Y fue una experiencia muy gratificante, la verdad. Porque mi padre creo que era juez también en la casa. Aparte de su trabajo, también en la casa era juez. Pero lo conocí como profesor. Y fue un cambio total. Total. Ese profesor, digamos, con una llegada, con un cariño de sus alumnos. Yo fui tratado como un alumno, me esforcé un montón. No fui la primera nota, la segunda, porque si no hubieran pensado cualquier cosa, este, pero fue una experiencia notable de vida, en realidad, esa. Y bueno, en la parte, digamos, ya profesional, ¿no? He tenido experiencias con extraordinarios juristas, y cada uno con su pensamiento distinto. En el Tribunal Constitucional he trabajado con Albo Landini, con Aguirre Roca, con García Toma, con Landa, ¿no? Con grandes y extraordinarios juristas, cada uno con su particularidad, y he recibido esos aprendizajes, y con cada uno hay unas anécdotas. Con el Pleno hay anécdotas increíbles, ¿no? Sobre la formación y la toma de decisiones, que a veces, y la que más me impresionó en una oportunidad fue cuando tomábamos una decisión y el presidente en ese momento, Albo Landini, decía que las decisiones que tomáramos en el Tribunal Constitucional en ese momento iban a servir para consolidar la democracia o para minarla, porque estábamos justo en la época del tránsito del retorno a la democracia con Toledo, que había, digamos, asumido el poder en ese momento luego de la etapa de Fujimori, ¿no? Entonces, esa me hizo mirar, digamos, al derecho como una, digamos, una pieza trascendental al Tribunal Constitucional en la consolidación de la democracia. Bueno, esa otra también como ministro de Justicia es que yo pensaba, como les había dicho, que no podía tener sábados ni domingos. Una vez quise irme a la playa, un domingo quise irme a la playa. Y cuando ya estaba por el kilómetro 70, tuve que dar vuelta porque me llamaron, ¿no? Y además no usaba para esto los coches del Estado, ¿no? Mi propio coche, y el otro me perseguía, porque estaba yendo a la playa. Y bueno, esa fue una anécdota también. Doctor, ¿y cómo ha sido su experiencia como Managing Partner dentro del estudio Benítez Vargas Llosa? Bueno, fue, como les digo, una generosidad, una experiencia notable, la verdad. No había tenido la dirección de un ámbito privado como un estudio tan importante como este. Yo regresaba a ser socio y
veíamos, digamos, que teníamos que organizar el asunto no solo desde el punto de vista de la gestión del estudio, de la economía del estudio y de digamos, la aproximación de las líneas estratégicas y el posicionamiento del estudio en el mercado, ¿no? Que ya, obviamente, ese estudio está muy posicionado y está muy posicionado, pero, digamos, fortalecer esa presencia. Y, y lo bueno es que a través, digamos, de esta relación, los socios nos dan o le dan al Managing Partner una alta capacidad de decisión. Y la comunicación para las cuestiones más complejas se deciden previamente, ¿no? Se conversan previamente y normalmente uno lleva a las juntas, ¿no? Ya las cuestiones más o menos trabajadas para que no se produzcan tantas tensiones o opiniones diversas, ¿no? Que puedan dificultar la toma de decisiones. Pero organizamos, digamos, en esta experiencia una junta de socios muy dinámica y con una labor de conversación en diversas áreas muy intensa, ¿no? En los diversos niveles. Entonces, fue una experiencia muy bonita y muy intensa, muy intensa. Yo aprendí muchísimo, la verdad, de esta experiencia. Pero les digo que aprendí más, no de mis socios, en verdad, porque somos casi iguales, ¿ya? Por algo somos socios, en verdad. Nos llevamos muy bien, tenemos la misma línea de pensamiento y los mismos objetivos. Pero aprendí y aprendo muchísimo de los jóvenes como ustedes. Muchísimo. Muchísimo. Digamos, la dinámica, la rapidez, la honestidad, la transparencia, verse involucrados, ¿no? Uno tenía, digamos, desde mi aprendizaje, cuando yo practiqué, cuando yo estuve en un estudio, ¿no? Era pues, o sea, la conexión con los socios pues era imposible. O sea, yo no podía, era así como una divinidad, algo así extraño, ajeno. En realidad sí podía tener uno contacto, pero había una relación reverencial, ¿no? Yo creo que esta dinámica y este aprendizaje y esta capacidad técnica de la juventud y el derecho ahora ha permitido homogenizar más las cosas y aprender las nuevas fórmulas de ver el derecho desde esa relación con los jóvenes. Y eso me permitió, como Managing Partner, ¿no? Tener, digamos, esta intensa relación con todas las estructuras de diferentes niveles que están acompañados entre edad y experiencia, ¿no? Y fue un aprendizaje notable que me acompaña hasta ahora. Perfecto, doctor. Y también quisiéramos conocer algunos de los hitos personales de su vida más importantes sobre la trayectoria que usted tiene aún dentro del estudio Benítez Vargas Lloas, y le gustaría comentarnos alguno. ¿Los hitos acá? En este estudio. Bueno, yo tuve en realidad la experiencia y esto se realiza por la generosidad de mis socios, de ser el Managing Partner acá. Y además me tocó la época de la pandemia, el Managing Partner, muy compleja. Tuvimos la suerte de mantenernos todos juntos durante la pandemia. En realidad, ustedes saben que ahí hubo mucha volatilidad, ¿no? De los puestos, la gente salió, ¿no? de los estudios, se movió para otros, se quedó en offside, como dicen. Pero tuvimos la suerte de lograr, digamos, esa estabilidad para todos los que trabajaron acá. Y yo tuve esa experiencia de llevar y comandar el estudio por la generosidad, les digo, de mis socios, ¿no? Y bueno, acá en el estudio, a partir precisamente de esa experiencia, es que me mantengo estrechamente ligado, no solo con el área de derecho público y regulatorio, que es precisamente ese conocimiento del Estado, ¿no? Sino con el área de la solución de controversias. Lo vemos así, no es área de litigio, sino solución de controversias, que precisamente, como ustedes saben, es un enfoque táctico para evitar que el asunto llegue a un litigio primero y luego abordar de manera más adecuada el litigio. Pero sin duda, la experiencia o la oportunidad y el crecimiento, digamos, y el aporte en este estudio se da de manera intergeneracional.
Es decir, la fórmula y el abordaje que estamos dándole a través de esa visión, además de todos los estudiantes que trabajan acá, todos, digamos, los jóvenes abogados que trabajan acá, es una mirada de la solución de los problemas de nuestros clientes integral. Es decir, a veces un cliente puede venir con un problema específico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tributario, y nosotros podemos advertir, no, oye, pero cuidado, aquí puede haber una lista penal, ¿no? Mira, aquí hay un tema procesal en realidad en este tema tributario que había que abordar, ¿no? ¿Cuál es la jurisprudencia? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es decir, esa visión, creo, integral, ¿no? 360, es la que nos permite tener un nuevo aporte. Y sobre todo porque las personas y los jóvenes abogados que vienen están muy, muy entusiasmados en ver los diferentes ángulos y aristas. Es decir, tienen una sed de estar en todo, ¿no? Que es muy, muy, muy estimulante, ¿no? Entonces creo que esa es la aventura en la que estoy ahora con todos los que me acompañan. Doctor, ¿y cuál considera usted que son las proyecciones y los nuevos retos dentro de su área de trabajo en el estudio? Miren, nuestra experiencia como abogados nos permite sufrir también el proceso. Sufrir a veces una fenomenología, ¿no? Que es el derecho en acción, que puede ser perturbadora, inhabilitante, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a una maquinaria, a un poder judicial enorme, a una cantidad de litigiosidad muy grande, a diversos problemas que frustran, no solo al abogado, sino el abogado que comunica al cliente. Esa frustración frustra al cliente. Nosotros a veces no sabemos cómo, digamos, hacer entender al cliente que este planeta, digamos, que es el litigio, ¿no? Está, digamos, infestado de una cantidad de problemas, y que eso que para él es el único problema que necesita solución, ¿no? Para el mundo este es uno más y miles de problemas. Entonces, esta experiencia, de esta perspectiva, nos permite a nosotros aportar soluciones. No solo navegar en el mundo del litigio o la controversia, sino aportar soluciones. Yo creo que esa visión del abogado y ese aporte del abogado sobre cómo dar soluciones al fenómeno del litigio es trascendental y está un poco abandonado. Y nosotros hemos iniciado, junto con los abogados jóvenes, esta mirada, digamos, de dar un aporte a través de nuestros órganos, digamos, de representación, ¿no? Para ver cómo mejoramos, ¿no? Esta parte del derecho que está tan, digamos, se ve, es un escenario un poco gris, ¿no? Nadie quiere estar en un litigio, es muy demorón, desgaste, recursos, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello, sí. En línea con lo que nos comenta, doctor, hay cierto escepticismo dentro de muchos jóvenes sobre cómo va la política, las instituciones públicas. En ese contexto, ¿cómo cree que debería enseñarse hoy el derecho para que siga siendo una herramienta capaz de generar vocación pública y compromiso democrático? Wow, gran pregunta, gran pregunta. Yo tengo una tendencia filosófica, si se quiere, y hasta antropológica, de abordar esta relación del derecho al poder y la fórmula de solucionar los conflictos de manera pacífica. Y es a través de una mirada, por eso dije, me refería a esto en la anterior intervención, fenomenológica. Es decir, este fenómeno que ocurre, digamos, en el día a día en la comunidad, produce diversos impactos a través de nuestro comportamiento. Es decir,
el derecho no solo es una norma estática, ¿no es cierto?, sino es producto de una fenomenología y además produce una fenomenología distinta en la comunidad y en cada individuo. Entonces, yo creo que esa mirada, ¿no?, vis a vis que hay, ¿no?, que lo conocemos a través del ser y el deber ser, ¿no?, pero más desde una perspectiva fenomenológica, creo que debe ser parte de la enseñanza, digamos, básica del derecho. No deberíamos aprender solo, como suele suceder en nuestro formato, si quieres, eh, occidental, continental, en donde la ley, ¿no?, y la norma es el Dios, digamos, del derecho, sino desde la perspectiva del caso, de la situación jurídica, del problema, del fenómeno, ¿no? Entonces esa combinación creo que deberíamos tal vez de profundizar en la academia para poder precisamente acercarnos a la solución de problemas eh, en el mundo cotidiano y no alejarnos, no alejar al derecho, sino acercarlo. Creo que podría ser una opción interesante para investigar. Bien, doctor. Y para cerrar esta conversación, si tuviera que identificar el ingrediente secreto que le permitió atravesar por distintos espacios, la academia, el Estado, la práctica privada, el derecho público, sin perder una mirada crítica sobre el derecho y sobre el país, ¿cuál diría que ha sido? Wow, ¿qué tal pregunta esa? Ese, ese ingrediente que yo he podido ver es esa estrecha relación entre el derecho, el privilegio de tener, digamos, la educación suficiente para poder impactar y el deseo de servicio. Yo creo que uno siempre tiene que estar pensando en servir, no solo a tu cliente, no solo digamos, a la norma en sí, sino en servir a la comunidad. Creo que ese es el ingrediente secreto para mí, que me ha mantenido, digamos, en este curso en la vida, en el derecho. Doctor Fígalo, muchas gracias por esta conversación. Para las y los estudiantes, su experiencia deja una reflexión importante. Y es que el ejercicio del derecho exige técnica, sí, pero también criterio, prudencia, servicio a la comunidad, una profunda conciencia institucional. En Temis creemos en esa forma de practicar el derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio del Ingrediente Secreto. Hasta una próxima conversación. Gracias a ustedes.